Ok, listo. Entonces aquí estoy aquí con una de mis estudiantes, súper emocionado por estar aquí con Priscila. Y bueno, básicamente podemos empezar de una vez. Si quieres, cuéntanos cuánto generaste en un mes en dólares. Bueno, pues ahorita febrero de 2023 ha sido como mi mejor mes desde que comencé todo el proceso que inició pues totalmente desde cero en enero del 2022. O sea, casi que 13 meses después podría decir que cerré pues 19K, que fueron cierres con esa cantidad de revenue y pues fue un mes increíble. O sea, en total fueron como unos 9 clientes. En este momento, pues la oferta que yo tengo tiene un valor de $2,100. Entonces, pues nada, fue increíble. Pues prácticamente el 80% de esas personas fueron personas totalmente en frío. Tuve una excelente semana, que ha sido también como mi mejor semana hasta el momento, que cerramos 5 clientes en una sola semana. Y eran personas que no necesariamente venían con un proceso anterior, digamos, de que ya había hablado con ellas así como 1 o 2 meses atrás, sino que 4 de ellas concretamente fue como que tuve la llamada y se cerró. Entonces fue una llamada, una semana súper buena y nada, pues obviamente súper feliz con el proceso. Claramente me ha significado una transformación personal brutal, la verdad que sí, yo creo que es importante decirlo. He sido súper constante de que empecé el proceso, no le he pasado por encima el método para nada. Y creo que eso ha sido pues obviamente la clave para todos esos resultados que he tenido. Claro, claro, buenísimo. Y sí, pues obviamente yo sé que ha sido un trabajo enorme hasta llegar a esos ya $19,000 y ha sido todo un proceso gigante. Y la verdad es que una de las cualidades que yo más he visto en tu caso en específico es como esa dedicación, ese fuego y lo que decías ahora, ¿no? Como de no subestimar el paso a paso, que aunque muchas veces tal vez el método parezca simple, nada más es de dedicarse y hacer lo que tiene que hacer. A nivel como de transformación personal, digamos, ya como en paralelo al negocio, ¿cómo has sentido que ha sido como este proceso? O sea, ¿cómo te sentías antes y cómo te sientes ahora? Como a nivel de certeza, de pasión, etcétera. Sí, yo creo que ha sido pues un cambio rotundo, ¿no? En mi caso también pasar a ser una marca personal, porque previo a eso, bueno, pues una cantidad de procesos que traía, pero también justamente previo a eso una agencia de branding y marketing. Para mí el salto, digamos, a ser marca personal era una decisión importante. Tuve mucha Me acuerdo. resistencia a mostrarme. Tenía muchas creencias limitantes, digámoslo así, o sea, una percepción muy errada, que era lo que me estaba dificultando un poco como ese paso. Lo bueno fue que cuando tomé la decisión, yo dije, ya no hay vuelta atrás, o sea, no tendría sentido si estoy invirtiendo, si estoy comprometiéndome, que empiece, digamos, como a volver a esos patrones anteriores. Entonces, prácticamente como que me volví como más racional en ese sentido, quité la emoción y me permití simplemente ser transformada por el proceso. Prácticamente lo que me ayudó mucho fue el enfoque en las tareas y en la constancia sin pensar en nada más, sin pensar en qué momento yo me iba a ver de tal forma, sin pensar en qué momento iba a tener tal resultado. Obviamente sí que tenía metas claras y me puse metas altas, pero pues estaba totalmente enfocada en el proceso, ¿no? O sea, y me permití también, pues nada, o sea, entregarme a ello, eh, y dedicarle pues tiempo para que las cosas florecieran. En este caso me di esa posibilidad, digamos, de no Sí, estar trabajando en nada más, sino que estar totalmente enfocada en lo que estaba haciendo. Pero un sí. proceso de transformación total que también me llevó a ganar muchísima claridad en mi propio proceso de lo que yo hago y de la manera en que me comunico y todo lo demás. Entonces, parte de lo que también comparto con mis clientes a la fecha es que todo este proceso, tanto de volverse un emprendedor, de volverse un líder o un mentor o un coach, es un proceso muy personal, muy orgánico, que se va Ujú. desdoblando en el hacer. Y esa claridad, que es la que justamente nos permite también movernos de manera más asertiva, es algo que se va construyendo paso a paso. Entonces, soltar un poco como la impaciencia, Ujú. del llegar a cierto estadio y simplemente entregarse al presente es lo más liberador que hay, y de Sí, paso también hace todo más fácil, más disfrutable. Los 100%. resultados vienen por sí solos, siempre y cuando uno esté ahí. Es que es obvio, pero se nos olvida.
100%. Sí, además es un camino que ya otras personas han pasado por ahí y han tenido el resultado. Es lo que yo le digo a mis clientes mucho como, bueno, si ya yo lo logré y otras personas lo lograron, yo no veo ninguna razón por la cual no sea posible para ti. Y eso es súper importante también, como seguir el proceso. Algo que sí me da curiosidad, porque me acuerdo que al inicio te genera mucha resistencia como usar tu perfil personal y no sabías si tal vez empezar un perfil nuevo, porque ahí solo tenías amigos y familia. ¿Qué es lo que te hizo clic como para decir, bueno, no importa, voy a usar mis redes sociales personales y voy a empezar mi negocio sin problema? Sí, yo creo que una de las claves y probablemente muchos pasamos por este proceso es que cuando estamos transicionando a hacer una marca personal es porque venimos también de un proceso anterior que tenemos que dejar ir. O sea, es como soltar lo anterior para recibir lo nuevo. Es saber que estaría bloqueando mi abundancia si yo me restringiera y no le permitiera dar el paso, darme yo el paso y la oportunidad de entregarme a eso nuevo. Esa resistencia yo la tenía un poco más a nivel de la red social de Facebook en su momento, porque pues tenía, claro, un montón de gente ahí que, pues nada, son contextos muy diferentes a lo que yo estoy haciendo ahora. Al final logré una forma equilibrada de poder hacerlo funcionar, pero de todas maneras sí que me he enfocado más en Instagram y casi que permitiéndome también empezar pues casi que desde cero, porque de alguna forma pues esa red que yo traía era súper chiquita y eran personas bastante X, pero obviamente conforme uno va trabajando todas esas creencias limitantes que nos hacen pensar que no, o sea, ¿será que si alguien se entera que esto, o sea, es una tontería, ¿no? Claro. Em, se van totalmente, digamos, eliminando y más bien entonces ya llegarán incluso personas conocidas que empiezan a darse cuenta de lo que tú estás haciendo y pues nada, o sea, personas que se pueden también beneficiar de lo que tú haces. Un ejemplo es que esta semana también cerré a una ex compañera del colegio con la Mm, cual no hablaba hace 25 años o 20 años, algo así, o sea, una cantidad, 2 décadas, imagínate. Y entonces wow. es como, wow, o sea, en este caso, pues ella como que el algoritmo de alguna forma la trajo a mí y empezó a ver mi contenido y empezó a entender que se veía muy reflejada en lo que estaba pues compartiendo y pues es muy loco, ¿no? O sea, podemos también terminar, o sea, podemos ayudar a personas con las que no hablábamos hace miles de años y a veces cuando nos restringimos y no queremos compartirnos, estamos también restringiendo la cantidad de abundancia que podría llegar a nosotros. Exacto, exacto. Sí, es pensar mucho menos en qué me va a pasar a mí y cómo puedo yo ayudar a esas personas. Porque sí, muchas veces pasa que a nadie, es lo que yo siempre digo, es que a nadie le importa hasta que sí le importa. O sea, puede que la primera, el primero, segundo post, la gente diga, "Ay, no entiendo qué está haciendo Priscila, qué está haciendo Carlos con su vida", pero luego llega un punto en el que ya la gente correcta es la que le interesa. O sea, ya todas esas personas que no eran adecuadas, pues se van yendo poco a poco y luego eventualmente puede que vuelvan porque ya te ven como una autoridad, ya te ven como experta y dicen, wow, ¿verdad? He visto la transformación y estás liderando con el ejemplo, ¿no? Ellos están viendo esa transformación que has tenido, los inspira un montón y luego eso ya ayuda como que ellos también puedan crecer. Entonces, muchas veces al inicio es eso, como esa constancia y saber que a largo plazo, conforme te vas puseando como experto y vas aprendiendo más, la gente también se va a ir inspirando un montón más. Claro. A nivel de, por ejemplo, si hay alguien como que en este momento tiene miedo de tomar una decisión, de hacer un cambio grande en su vida o en su negocio, ¿qué le dirías o qué sientes que fue como ese clic para ti a la hora de tomar ese salto, ¿no? Porque al final es un salto importante. Sí, una de las cosas que yo comparto mucho con mis clientas es esta frase de qué sentido tiene posponer lo inevitable. O sea, literalmente llega un momento en nuestra vida donde llegamos a un punto de no retorno, donde incluso de alguna forma el universo, la vida como que nos ayuda en ese sentido porque trae ciertas condiciones que hacen que nosotros no tengamos muchas opciones. Y esas no opciones pueden ser, me despidieron del trabajo, estoy totalmente cansada de mi trabajo, ya no puedo un día más. eh, no sé, pueden ser diferentes razones que hacen que ya no tengamos como muchas opciones. Y es importante confiar en eso, porque realmente de verdad que creo que el universo está conspirando para que nosotros podamos abrir ese campo y poder entregarnos a lo nuevo. Entonces, para mí fue como sentir que había llegado a un punto de no retorno, de que no podía seguir posponiendo lo que yo sabía que tenía que hacer. Y en este Ujú. caso era salir como marca personal a guiar
a otras personas y compartir todo el conocimiento que traía dentro. Porque otra de las cosas que me pasaba a mí es que sentía una frustración enorme porque sabía demasiadas cosas que había acumulado pues en el camino y no las estaba compartiendo. Y es Ujú. ahí donde está el llamado también del maestro interior, que es como, dale, o sea, hazlo, ¿sí? Se va a ir descifrando y se va a ir aclarando en el camino. Entonces, para mí fue como ese impulso del punto de no retorno, el saber que ya no podía seguir posponiéndolo, el saber que ya también estaba súper decidida a romperle el techo a mis ingresos y no tener que depender de un tercero y que obviamente pues en ese sentido hacerle total caso al valor más importante de mi vida, que es la libertad. Entonces, cuando ya tú estás claro de qué es lo que quieres, no tiene sentido seguir posponiéndolo. O sea, va a haber muchísimo más dolor y luego se va a hacer mucho más complejo. Entonces, si una persona está en ese momento como deseando tomar el paso y hacerlo, simplemente hay que hacerlo. O sea, es como acción sin pensamiento, porque es la mente justamente la que está ahí como haciéndonos parar, dudar, etcétera, y no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué sentido tiene posponer lo inevitable? De todas maneras, desde el discurso y el mensaje que comparto, pues estamos acá para evolucionar y es justamente ponernos en este tipo de retos lo que nos permite florecer como personas y realmente yo no sé si hay algo más satisfactorio que eso. Sí, estoy 100% de acuerdo con lo que dices, porque es mucho de posponer lo que ya uno sabe que quiere hacer y al final la única forma de saber si era o no era para ti es intentándolo, ¿no? Como es el hecho de no voy a vivir el resto de mi vida pensando en qué hubiera pasado si me hubiera lanzado, qué hubiera pasado si hubiera intentado ayudar a otras personas y como nutrir esto que tengo adentro, este sentimiento de libertad o de querer ayudar y hacer otras cosas, vivir una vida diferente, ¿no? Que ahora en el año en el que estamos es impresionante las oportunidades que hay y yo creo que hace 10 o 20 años yo creo que era imposible vivir la vida que estamos viviendo nosotros y que estamos ayudando a otras personas a crear también, ¿verdad? Vivir del internet, tener la libertad. Que de hecho eso me interesa, si nos puedes hablar un poco de tu caso en específico, porque a ti te gusta bastante viajar, ¿no? Nunca te has quedado como muy quieta, siempre estás en México o Colombia. ¿Cómo se vio transformada tu vida? Porque yo sé que antes tal vez ya viajabas, pero tal vez tenías algunas otras limitaciones. ¿Cómo se ve ahora como un día en la vida de Priscila o como tu visión a nivel como de libertad, ¿no? Como qué significa esa libertad para ti? Sí, pues en mi caso, pues yo vengo viajando hace aproximadamente unos 15 años. Hace 10 años de manera constante, literal, de no paso más de 6 meses en un solo lugar, o sea, 3 meses, una cosa así, o sea, realmente he sido como nómada digital hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que lo hacía en relación de dependencia, o sea, trabajando en este caso para alguien más, ¿no? Y era que ese trabajo me permitía viajarme o incluso me pedía viajar. Mm. Em, yo lo que quería, mi gran deseo era seguir nutriendo ese estilo de vida, pero que fuera yo la sponsor, o sea, que fuera yo la que realmente me estaba como permitiendo viajar y no tener esas limitaciones. Entonces, en este caso, en el que estoy en este momento, puedo seguir haciendo lo que siempre he querido, que es viajar, moverme, conocer diferentes lugares. Para mí eso es algo súper importante. Y no tengo ninguna limitación económica, por el contrario, o sea, podría estar incluso donde quisiera, aunque sigo siendo pues súper ordenada con todo porque pues estoy en un Claro. camino hacia la construcción de mi libertad financiera lo más pronto posible, pero obviamente es un sentido de libertad absoluta y eso es un regalazo y también sé como que ya no depende mi estabilidad financiera de nadie más. O sea, yo literal puedo estar aquí, si estoy en Colombia, si estoy en Indonesia, en donde sea, yo puedo seguir trabajando y nada, o sea, y no tengo limitaciones de decir, bueno, ¿qué voy a hacer para poder generar ingresos? O sea, no, eso ya no es, o sea, no es Una una preocupación. preocupación. Sí, 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 tener esa certeza de puedo crecer, puedo tener más clientes, puedo hacer más dinero, me puedo mover, lo que estábamos hablando antes, como de no importa que yo pueda, pierdo todo en este momento, yo sé que sé vender y sé vender mis habilidades, sé vender mis servicios, sé vender, ¿verdad? El valor que tengo realmente adentro y no es algo físico, ¿no? Es algo que no tiene límite, o sea, literal el conocimiento no tiene límite, el impacto y la transformación que uno puede vender a otra persona. Entonces, 100% con eso.
muchas gracias por compartirlo y la verdad 100% merecido. O sea, yo he estado ahí y yo sé todo el trabajo que has puesto, sé la frustración y sé si he visto los obstáculos. Y la verdad es que me alegra un montón ver todo tu progreso y hasta dónde has llegado. Y pues bueno, al final, como dices, este es de los primeros pasos y es un poco lo que estás construyendo a largo plazo para ya tener esa, pues más de esa libertad y ayudar a otras personas a tener lo mismo que tú has tenido y que has construido. Entonces sí, no sé si quieres compartir algo final. Sí, no, pues, o sea, tal vez como sumado a lo último, o sea, es permitirnos y darnos esa oportunidad de capitalizar nuestro conocimiento y nuestros saberes y permitirnos también ganar esa experticia justamente del hacer, Ujú, porque es ahí donde encarnamos, yo creo que la verdadera abundancia sí, o sea, personas, seres que valoran verdaderamente su tiempo, sus talentos, sus dones y se sienten merecedores de recibir a cambio. Entonces es un proceso de transformación personal increíble. El emprendimiento, yo diría que tal vez no es para todo el mundo, pero sí siento que las personas que quieren, y especialmente las personas que llevan mucho tiempo sintiendo que lo quieren, es porque es parte del ujú. proceso evolutivo de esa persona. O sea, venimos a tener ese tipo de experiencia y es parte de ese florecimiento personal. Entonces, pues eso, ¿no? Nuevamente, ¿qué sentido tiene posponer lo inevitable? Es mejor hacerlo y tomarlo como un juego maravilloso sí, de desarrollo personal, sin duda. 100% de acuerdo. Muchas gracias. Y lo voy a pausar.